gracias por estar aquí y compartir con nosotros este ratito. Bueno, yo me llamo Eugenio Martín, bueno, lo veis ahí en la diapositiva, soy responsable de seguridad vial y de formación de Funtraffic y de la asociación DIA. Entonces, un poco nos dedicamos a la formación relacionada con la seguridad vial y fundamentalmente a la ayuda a víctimas de accidentes, es decir, mezclamos un poco todo, ¿vale? Entonces, en el ratito que vamos a estar aquí juntos, yo os voy a hablar un poco de los accidentes de tráfico, consecuencias, por qué se provocan o por qué suceden esos accidentes y cuáles son sus consecuencias. Es decir, vamos a hablar en general un poquito de cómo evitarlos, es decir, todo relacionado con la seguridad vial. Y luego mi compañero Marcos os va a hablar un poco de los primeros auxilios, es decir, qué hacer en caso de que encontréis un accidente y cómo deberíais de comportaros, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver, relacionado con... Vale, es un poco qué es la seguridad vial, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es esa seguridad vial y, en principio, luego las normas fundamentales o los principios fundamentales que rigen esa seguridad vial. Entonces, como veis ahí en la pantalla, la seguridad vial trabaja para ser el garante de la seguridad de todos los usuarios de la vía pública, en principio, bien sean peatones o bien sean conductores, ¿de acuerdo? ¿Y cómo intenta la seguridad vial garantizar esas cosas? Pues aportando esos 3 puntos, es decir, aporta normas de comportamiento, aporta conocimientos y aporta formación, ¿de acuerdo? Todo va relacionado, es decir, digamos que la base fundamental, aunque ahí hayamos puesto esos 3 puntos, pero digamos que la base fundamental de esa seguridad vial y lo que se trata de conseguir con ella es la formación y la educación, es decir, eso conlleva el hecho de aplicar unos conocimientos que se adquieren a través de esa formación y además esas normas de comportamiento. Digamos que la formación es la parte fundamental, formación cuando se trata de personas adultas, es decir, como nosotros, y educación cuando se trata de los niños, es decir, a los niños no se les forma vialmente, sino que se les educa. A los mayores sí, es decir, cuando tenemos un permiso de conducir, no nos están educando, lo que están haciendo es formarnos para participar del tráfico, haciendo otro papel, en ese caso ya como conductores, ¿de acuerdo? Entonces, de esta seguridad vial, nosotros vamos a ver los principios fundamentales que la rigen, y os vais a ir dando cuenta cómo si llevásemos a cabo siempre esos principios de seguridad vial, pues se reducirían los accidentes muchísimo, ¿de acuerdo? Luego, con respecto al tema de los accidentes, vamos a ver dos cosas que yo creo que son muy importantes y que están relacionadas con ello. Todo esto que hablamos de seguridad vial, en principio, mucha gente lo aporta a su vida diaria, es decir, lo que es su vida cotidiana, pero además también se puede aplicar perfectamente al ámbito laboral. Es decir, todos para ir a nuestro trabajo, o casi todos, utilizamos nuestro coche, mucha gente, con lo cual nos estamos desplazando hacia el trabajo en un vehículo, con lo cual pues esa seguridad vial también la estamos aplicando. Y mucha gente en su trabajo, es decir, necesita repartidores comerciales que para su trabajo necesitan el vehículo y participan de ese tráfico. Los accidentes que se dan dentro de esos dos recorridos, es decir, tanto los recorridos que se hacen para ir al trabajo desde casa, que se denominan accidentes cuando ocurre un accidente, o recorridos en itinere, y los que se realizan o suceden cuando la persona está trabajando ya, es decir, está su puesto de trabajo, está dentro del vehículo, que son accidentes en misión, todos ellos, gracias a Dios, ya están recogidos como accidentes de trabajo, con lo cual, bueno, pues tienen sus compensaciones, igual que si estuviésemos en cualquier otro puesto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos los 6 principios fundamentales de la seguridad vial, que es la responsabilidad, confianza, seguridad o defensa, seguridad en la conducción, señalización e integridad personal. Si esos 5 principios los lleváramos, no voy a decir a rajatabla, porque todo en la vida llevarlo a rajatabla es muy difícil, pero si sí los tuviésemos en cuenta cada vez que vamos transitando por la vía, independientemente lo hagamos como peatones, como conductores, yendo al trabajo, viniendo del trabajo, cuando estamos trabajando, es decir, todo sería muchísimo más sencillo, es decir, los accidentes se reducirían muchísimo, ¿vale? Porque en el tema de los accidentes se han reducido muchísimo, pero muchísimo, de 15 años para acá, 20 años para acá, de 6 o 7.000 fallecidos que había al año,
se han reducido, si no recuerdo mal, el año pasado a unos 1.500, 1.600, es decir, la reducción ha sido una cosa tremenda. Y aquí, lógicamente, hay muchos factores, es decir, está claro que el Estado ha trabajado mucho para reducir los accidentes, los vehículos han mejorado mucho, las carreteras también, aunque hay algunas que todavía necesitan mejorar, pero sí es verdad que han mejorado mucho las carreteras, y por supuesto los conductores. La formación de los conductores ha mejorado mucho, conducimos mucho mejor, con lo cual todos son factores que aportan a la baja, ¿vale? Si yo os dijera, por ejemplo, y esto lo he sacado, os voy a poner el ejemplo, pero lo he sacado de un anuncio que hacen en la televisión catalana, que lo he visto y la verdad es que me ha resultado bastante impactante. Si yo os preguntara, ¿qué os parecería si al año que viene solamente hubiese 2 fallecidos en accidentes de tráfico? ¿Qué os parecería? Pues muy bien. Muy bien, ¿no? Joder, una maravilla. Vale. Y si yo os dijera que esos 2 fallecidos en accidentes de tráfico fuese un amigo vuestro, conocido, familiar, compañero de trabajo, ¿qué os parecería? ¿A que ya nos parecería bien los 2 fallecidos? Y fijaros, estamos hablando solo de 2. Sería, vamos, una bajada espectacular. Pero a que si os toca directamente, ya no os gusta que haya 2. A que os gustaría más que hubiese 0. Bien, pues ese es el objetivo, ¿vale? Es decir, nos puede parecer muy bien 2, y de hecho si fuesen solo 2 estaría muy bien, pero claro, no estaría muy bien para todos, porque habría muchas personas que esos 2 fallecidos solamente, lo que para mí sería solamente, para 2 personas, esas 2 personas para otras muchas sería un mundo, ¿vale? Porque cuando hablamos de accidentes de tráfico, ya no solamente de fallecidos, sino muchas personas en accidente de tráfico que quedan con secuelas permanentes para siempre. No hablamos solamente de la persona que sufre el accidente, o de la persona que fallece, o de la persona que queda en silla de ruedas. Tiene alrededor otro montón de personas que también sufren. Sufre su pareja, sufren sus hijos, sufren sus compañeros de trabajo. Es mucho, es decir, el entorno sufre muchísimo, con lo cual no solamente es la persona que lo sufre, sino todo lo que tiene alrededor. Y eso es una cosa que siempre deberíamos pensar. Mira, el otro día, haciendo un curso de conducción, preguntábamos, bueno, ¿utilizáis siempre el cinturón, cumplís siempre con las normas, o vais un poco así a vuestro aire? Bueno, pues hubo una persona que nos decía, a ver, yo cuando voy con mi familia, voy bien, quiero decir, me pongo mi cinturón, respeto los límites, las preferencias de paso y demás. Cuando voy yo solo, voy un poco más a lo loco, es decir, daba la sensación de que cuando va solo en el coche no tiene familia, y que cuando ya, sí es verdad que van esas personas queridas en el coche, es cuando se comporta bien, es decir, no está pensando que aunque él vaya solo en el coche, si le pasa algo, su familia sigue estando ahí, y que por lo tanto su familia, sus hijos, su pareja, sus padres, sus hermanos, sus primos, todos van a sufrir lo mismo. Entonces tenemos que estar pensando en ello siempre, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir viendo cada uno de esos principios y vemos cómo se van desarrollando. Luego vamos a ir viendo un par de vídeos en los que vamos a ver cómo, si aplicásemos alguno de estos principios, pues tal vez la cosa podría variar, ¿vale? Entonces ahí tenemos los 2 primeros, el principio de responsabilidad y el de confianza. Entonces el principio de responsabilidad se basa en el hecho de que del cumplimiento por parte del conductor de todas las normas relacionadas con el tráfico, independientemente de cómo utilicen la vía, da igual que la utilicen como peatón o que la utilicen como conductor. Y por supuesto a responsabilizarse de sus actos, es decir, si cometen una imprudencia y eso tiene consecuencias, ese principio le obliga a responsabilizarse de sus actos, ¿de acuerdo? Que es básicamente lo que firmamos en el momento en el que obtenemos un permiso de conducir. Es decir, firmamos ese permiso y ese permiso conlleva ese principio de responsabilidad, es decir, no es algo que obtenemos y ahora ya voy a conducir y tal, no, es un principio de responsabilidad muy importante el que nos echamos a las espaldas, ¿de acuerdo? Yo me responsabilizo de cumplirlas y el resto de las personas que tengo alrededor confían en que efectivamente va a ser así, igual que me pasa a mí, es decir, yo me responsabilizo cuando voy conduciendo
de intentar cumplir con todas las normas. Si causó algún daño, me responsabilizo de él, y vosotros confiáis en que efectivamente yo me voy a comportar de esa manera. Principio de responsabilidad y principio de confianza, ¿vale? ¿Muy bien? ¿Sí? Vale. De todas maneras, en cualquier momento, si queréis preguntarme o comentar o cualquier cosa, ¿vale? Sin problema, ¿de acuerdo? Vale, tenemos los dos siguientes, que es el principio de defensa y el de seguridad en la conducción. Entonces, el principio de defensa se basa en que todo conductor debe prever y evitar las conductas anómalas de otros conductores. Es decir, puedo ir pensando lo típico que nos hablan siempre, y además yo creo que este es el ejemplo, si tenemos permiso de conducir, el ejemplo que ponen siempre en las autoescuelas, es decir, el anticiparnos, prever, reconocimiento de indicios, ejemplo de toda la vida. Entre dos coches sale una pelota, ¿qué viene detrás? El típico crío jugando. Ya está, vale, perfecto, ese es el ejemplo. Yo creo que desde siglos ponen ese ejemplo cuando se trata de formación de conductores. Bien, pues ese es el principio en el que se basa la defensa, prever, y si preveo, evito, ¿de acuerdo? Y luego, el principio de la seguridad en la conducción, es el hecho de que todo conductor debe adoptar todas las precauciones y el comportamiento adecuado para no ser ni obstáculo ni peligro para los demás, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este caso hay mucha gente, por ejemplo, que dice que a lo mejor cuando va despacio porque va más seguro, pero, por ejemplo, en el tema de la velocidad hay una cosa que está muy clara: es muy peligroso el circular a una velocidad alta, excesiva, por encima de los límites, pero igual de peligroso es hacerlo por debajo. De ahí, por ejemplo, de ese motivo viene el hecho, que no sé si lo sabéis, que los conductores noveles ya no tienen su límite de 80, precisamente por eso, porque ese límite, alguien ya por fin se dio cuenta de que ese límite de 80 en autopista, donde los camiones van a 90, donde los autobuses van a 100 y donde los turismos van a 120, encontrarse un conductor que va a 80 resulta peligroso, por la velocidad reducida, ¿vale? Entonces, tan peligroso es una cosa como la otra. ¿O llevan la L, los conductores noveles? No tengo ni idea. Llevan la L, Sí, pero ¿qué tiempo la llevan? Así como antes se llevaba un año, sigue sigue habiendo un año, ¿vale? Y lo único que en autopistas y autovías les han quitado la restricción de 80, ya pueden ir al límite del turismo, ¿vale? Bien, y luego tenemos aquí los dos últimos, el principio de señalización y el de integridad personal. El de señalización se liga directamente o de una forma muy relacionada con el principio de confianza, ¿vale? Y se entiende que todo conductor espera que cualquier alteración que vaya a encontrar en la vía, bien sea relacionada con su estructura, con su construcción o con el tráfico, va a ser siempre señalizado. Es decir, se le va a advertir de cualquier circunstancia que no sea habitual o que no sea normal, de forma que a él le dé tiempo a comportarse o a adoptar las medidas necesarias para poder solventar el problema que va a encontrar, ¿vale? Y ahora os pongo ahí un ejemplo para que veáis un poco en qué se basa ese principio. Y el principio de integridad personal, que se basa en el hecho de que nadie está obligado a comprometer su vida cumpliendo con las normas, es decir, realizando un acto legal. Y aquí os pongo un ejemplo. Si nosotros estamos parados en un semáforo en rojo, tranquilamente, miramos por el espejo y vemos venir un camión, y volvemos a mirar, y seguimos viendo el camión a la misma velocidad y cada vez más cerca, 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 y el semáforo sigue en rojo, ¿qué hacéis? ¿Nos vamos con cuidado por si acaso hay algún peatón pero nos quitamos de en medio? ¿O aguantamos como jabatos y decimos el semáforo está en rojo, que Dios me pille confesado? Nos quitamos, ¿verdad? Aún incumpliendo, efectivamente, que no vayamos a causar daños a nadie, pero aunque sea incumpliendo la orden del semáforo, es decir, mi vida está antes que esa norma, ¿de acuerdo? Entonces en esto se basa ese último principio de integridad personal. Y el de la señalización, os quiero poner un ejemplo que para mí es fundamental, que es la señalización que utilizamos cuando un vehículo se queda averiado o le ha ocurrido algo, la señal que utilizamos cuando se deja en la vía pública, que es el utilizar los triángulos de señalización de peligro. Es importantísimo que para señalizar ese obstáculo imprevisto que ha sucedido, que ha ocurrido ahí, eso esté bien y esté perfectamente señalizado, sobre todo en distancia, que no sé si habéis visto que mucha gente coloca los triángulos que le falta ponerlo casi en el techo del coche, porque están muy cerca. Si están muy cerca, realmente no cumplen con su...
Claro, se supone que se entiende que la distancia a la que lo colocamos como mínimo tienen que ser 50 metros y deben de ser visibles como mínimo a 100. Eso son las dos distancias adecuadas. Si al colocarlo a 50 metros, por ejemplo, como tú decías, resulta que hay una curva y no vamos a permitir que se vea a 100, pues lo que hacemos es continuar, ponerlo más lejos y colocarlos, porque lo más importante es que los conductores que vienen vean ese triángulo a 100 metros de distancia como mínimo, para que ese obstáculo esté señalizado a buena distancia y ellos puedan ir adoptando su comportamiento, separándose o reduciendo velocidad o lo que tengan que ir haciendo, ¿de acuerdo? Vale, y estos serían los principios fundamentales del tráfico, ¿vale? Y ahora ya, viendo esos 6 principios fundamentales de la seguridad vial, os pongo esto aquí en la pantalla. Los accidentes no existen. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? ¿No estáis de acuerdo? ¿Qué opináis? Pero existen. Sí, no existen, sí, porque puede haber una persona que esté conduciendo que le dé un mareo y entonces que tenga un accidente, y eso provoca un accidente, eso es inevitable. Vale. Bueno, en algunos casos, porque eso es igual, sí. Vale, por ejemplo, os voy a cambiar el concepto, la frase. Si en vez de accidentes de tráfico lo llamáramos, por ejemplo, hechos de tráfico, o situaciones del tráfico, o circunstancias del tráfico, en vez de accidentes, porque sí es verdad que de todos los accidentes que existen, una mínima parte, por ejemplo, como en el caso que tú ponías, una mínima parte ni se pueden prever, y por lo tanto, si no se pueden prever, no se pueden evitar, ¿vale? Porque es decir, yo voy conduciendo y efectivamente me puedo dar un mareo que provoque ese accidente, me puedo salir yo solo de la calzada, como me puedo ir al sentido contrario y montar ahí la historia, y es verdad que eso no se puede prever, es decir, yo generalmente no preveo cuándo me va a pasar eso, pero sí es verdad que el resto son previsibles. Es decir, si yo veo un coche circulando por una autopista a 200 km por hora, es previsible que tenga un accidente, entonces si lo puedo prever, lo podría evitar, con lo cual, si lo puedo prever y por lo tanto lo puedo evitar, no es un accidente. El accidente sería el de la persona que está indispuesta, que le da un mareo y tiene el accidente, porque eso no se puede evitar, pero el resto sí, con lo cual el resto no se podrían llamar accidentes. Y de hecho se van a empezar a cambiar el nombre, es decir, ya hay en muchos, y bueno, cuando se habla de este tema, hay por ejemplo, en la DGT ya hay mucha gente, y bueno, en noticias, en televisión y en radio, que empiezan a llamarlos de otra forma, por ejemplo, hechos de tránsito, en muchos sitios, es decir, dejan de utilizar la palabra accidente, porque se ha llegado a la conclusión de que el llamarlos accidentes nos da la impresión como que no se pueden evitar. Entonces, como no se pueden evitar, ¿para qué vamos a trabajar en ello? Y no es así. Es decir, está demostrado que cuando se trabaja en ello, se reducen los accidentes, y además se va a llegar, y si no, ya lo veréis, llegaremos a no tener ninguno, a tener 0, porque se trabaja mucho para ello, en todos los ámbitos. Es decir, en el ámbito personal como en el ámbito laboral, se trabaja un montón para reducir esos accidentes, y al final se conseguirá, con lo cual, ¿no habéis visto? Hay una campaña de la DGT que habla de, bueno, se supone que en ese momento en el que se escenifica la publicidad ya no hay accidentes de tráfico, y entonces, no sé si lo habéis visto, se ve gente que están desenterrando un coche y empiezan a pensar, bueno, ¿y cómo es posible que en aquella época la gente corriera tanto? ¿Cómo es posible que hubiese accidentes? Porque se entiende que, bueno, ya estamos todos tan bien educados y bien formados y tal, que ya no existen esos accidentes. Bueno, pues eso que aparece en el anuncio, que es el futuro, efectivamente ahora todavía es futuro, pero llegaremos y lo conseguiremos de una vez por todas, el no sufrir accidentes de tráfico. Vale, ahí os he puesto una serie de creencias en relación con los accidentes, que bueno, más o menos es en lo que estábamos hablando, ¿no? Que escapan a nuestro control, que son hechos imprevistos, que no dependen de nosotros, que son inevitables, que son actos fortuitos, que son cosas del destino y que obedecen al azar. Todo eso es lo que hasta ahora
se pensaba en relación con los accidentes, ¿de acuerdo? Hasta ahora o hasta hace un tiempo, con lo cual, si pensamos todo eso en relación con los accidentes, ¿qué podemos hacer contra ellos? Pues nada, porque es que estamos a sus pies prácticamente, es decir, que ocurra lo que ocurra, ¿no? Y sin embargo, ¿vale?, todo eso ha cambiado. Y ya entendemos que los accidentes de tráfico, tanto en el ámbito particular como en el ámbito laboral sobre todo, son un problema de salud, no son accidentes, es decir, no es un acto accidental, se controlan, son evitables, es un proceso de malas conductas, malos comportamientos que desembocan en esos daños y que son consecuencia de esto que estamos hablando. Y por supuesto son previsibles. Entonces, ahora sí, una vez que conceptualizamos los accidentes en todos esos puntos, es cuando realmente podemos empezar a luchar y podemos empezar a pelear contra ellos, contra esos accidentes. Y es cuando se está consiguiendo el rebajar los fallecidos. Vale, vamos a ver este vídeo. Ay, no. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Es un poco duro, es decir, dos coches que se van a chocar, pero que nos da tiempo de hablar del tema, ¿no? Es decir, me he pasado, perdóname, haz algo, mira, lo siento, no puedo hacer nada, es decir, vale, bueno, pues fijaros que en esta situación, si todo lo que hemos hablado hasta ahora, es decir, sobre todo cuando nos planteábamos los 6 principios de la seguridad vial, si en un hecho como este, que es más común de lo que parece, aplicáramos algunos de los 6 principios que hemos visto antes, esto se podría haber evitado perfectamente. Por ejemplo, el principio de confianza, ¿vale? El conductor que viene, ¿vale?, confía en que el que tiene el stop se va a parar, ¿vale? Pero a pesar de que confíe, él tiene que asumir cierto comportamiento, ¿vale? Debe prever y de esa forma evitar comportamientos erróneos del otro conductor, como así ha ocurrido. Es decir, yo confío en que él va a respetar el stop, pero en cierta forma también debo un poco prever que a lo mejor no, o a lo mejor sí es verdad que lo respeta, pero bueno, un mal cálculo de distancias, un mal cálculo de velocidad hace que crea que le vaya a dar tiempo cuando no le da y salga. Vale, pues yo tengo que prever eso también. Entonces, cuando yo intento prever eso, ¿cuál sería mi actuación para intentar evitar esa situación? Pues si reduzco la velocidad, probablemente un poquito solo, es decir, con eso no significa que cambie la preferencia, no, simplemente la preferencia es mía, pero como intento prever para evitar situaciones un poco anómalas, pues voy a reducir un poco la velocidad, pues seguramente ya me habría dado tiempo de frenar sin colisionar con él, entonces habría solucionado el problema, ¿de acuerdo? ¿Os parece así correcto? ¿Lo veis? ¿Sí? A ver, voy a utilizar esto, vamos a ver el anterior que también es interesante. No es necesario estar en la carretera para provocar un accidente. ¿Hola? ¿Javi? Soy la mujer de Javier, y es la última vez que le llamo para preguntarle. ¿Te falta mucho? ¿Recogiste a Lucía? Soy el jefe de Javier, y es la última vez que le presiono para que salga más tarde del trabajo. Soy el peatón.
Y es la última vez que cruzo fuera del paso de peatones. Soy Javier, tu padre, y es la última vez que te veo. Tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Gobierno de España. Fijaros todo lo que interviene en un accidente. Ya no es digamos, el comportamiento defectuoso del conductor, sino todo lo que hay alrededor. Es decir, aquí, digamos que han hecho un conjunto de las diferentes situaciones que se pueden encontrar y que provocan eso que llamamos o mal llamamos accidentes. El señor que lleva prisa, su mujer que le llama, el jefe que ahí le está pinchando, que sale tarde de trabajar, que el pobre luego tiene que llegar tarde a casa, en fin. Se hace ahí una mezcla que va a provocar ese accidente. Y además en esta publicidad se mezclan, digamos, los dos ámbitos más importantes donde se producen los accidentes de tráfico, el ámbito particular y el ámbito laboral. Es decir, el jefe que le llama, que le presiona, y por otro lado, su pareja, su mujer, que también le llama, oye, tal, ¿te acuerdas que tenías que recoger a la niña? Jo, que no te has acordado, que sí. En fin, cosas que pasan, que sin querer te sientes presionado y por lo tanto cometes cosas que a lo mejor no deberías, actos que a lo mejor no deberías cometer. Y el peatón que no pasa por el sitio que debe, en fin. Fijaros además que aquí hay un componente muy importante que es distracción. Las distracciones actualmente son la causa principal por la que ocurren accidentes de tráfico. Y sobre todo hay una que se lleva la palma de todas, que es el móvil. Y los cascos. Sí, no cambiamos. Por más que nos lo dicen, por más que nos lo repiten, nos ponen anuncios que se nos ponen los pelos de punta y que decimos, jo, qué duro es esto que nos ponen en la tele. Sí, es duro, pero es que es la realidad. Es decir, que nadie se está inventando absolutamente nada, que es la realidad. Y además, fijaos en una cosa. Al principio, con el tema de las distracciones y el tema del móvil, se achacaba una barbaridad las distracciones al tema de la llamada. Me llaman, cojo el teléfono, estoy hablando y demás, y ya llega un momento en el que, bueno, se empiezan a hacer estudios en relación a cómo influye el móvil en la distracción del conductor y se llega a la conclusión, fijaros qué cosa tan tremenda. En una conversación de entre 2 y 3 minutos, el conductor deja de percibir el 50% de las señales que va encontrando. Es decir, llega un momento en el que conduce por inercia, sin enterarse de lo que va ocurriendo. Va y ya está. Es decir, como cuando uno aparca que choca con uno y choca con otro para meter el coche y dice, pues vas aparcando a oído. Bueno, pues llega un momento igual, que vas conduciendo como a oído, ¿no? Conduces y conduces y conduces, no te enteras de lo que está ocurriendo, y si chocas, pues entonces volverás otra vez a la realidad. Pero mientras que no choques, sigues enfrascado en tu conversación y fuera totalmente de la realidad. Bueno, pues ahora se está llegando a otra conclusión, y es que realmente lo que afecta a esa distracción no es el hecho de coger el teléfono y hablar, sino el hecho de la conversación en sí, ¿vale? Porque realmente el coger el teléfono y ponernos en la oreja, ¿vale?, lo único que afecta es a nuestra habilidad en la conducción. Es decir, tenemos una mano ocupada con el móvil, con lo cual el resto de mandos que tiene el coche los tenemos que manejar solo con una mano, volante, cambio, tal, con lo cual esto es una cuestión de habilidad. ¿Cuál es el factor distracción? La conversación, ¿vale? Entonces, siguiente paso que se va a dar en la legislación, anular los manos libres de los coches, porque distrae igual la conversación con el teléfono aquí que con el teléfono en el Bluetooth. Es exactamente igual, ¿vale? Lo único que ocurre es que cuando vas hablando con el manos libres, la habilidad es 100%, es decir, tus dos manos están en el volante, cambias bien, pero estás hablando, y estás conversando, y estás pensando en lo que te van contando, con alguien que no está aquí a tu lado, ¿vale? Porque a lo mejor estáis pensando, vale, entonces, si yo hablo por el manos libres, ¿qué pasa? ¿Que con el que va al lado en el asiento tampoco puedo hablar? Fijaros que os voy a marcar un detalle que creo que vais a ver perfectamente la diferencia. Yo ahora mismo estoy hablando con vosotros, ¿vale? Vosotros conmigo. Estamos hablando, bueno, charlando y demás. Si aquí ocurre algo, todos somos partícipes de lo que aquí ocurre, con lo cual nuestra conversación inmediatamente se corta, y si tenemos que salir corriendo, salimos corriendo, ¿vale? Porque todos participamos del hecho que está ocurriendo en esta sala.
Sin embargo, si yo hablo por teléfono con vosotros y vosotros estáis en la calle y yo aquí, y bla, 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 aquí se me pueden estar cayendo todas las losas del techo, vosotros no os estáis enterando, y seguís, oye, Uge, bla, 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 y yo, joder, que se me están cayendo las... Entonces es diferente, porque la persona que va sentada aquí al lado es partícipe del tráfico. Entonces, si yo como conductor veo un peligro, esta persona que va a mi lado también ve el peligro, por lo tanto la conversación empieza a variar, incluso muchas veces a lo mejor hasta la conversación se corta. Dejo al conductor que el semáforo se ha puesto en rojo, ese se va a cruzar, dejo de hablar y cuando ya la situación se tranquilice, retomamos la conversación. Si esto lo hago con una persona que está al otro lado del teléfono, de la línea telefónica, no ocurre, porque ella sigue hablando y hablando y hablando y hablando, y yo tengo que seleccionar, te atiendo a lo otro, 50%, y cuando estoy conduciendo y solo aplico el 50% de la atención, malo. La conducción es una actividad incompatible con cualquier otra. Es decir, incompatible con beber, incompatible con comer, incompatible con fumar. Conversar con el de al lado, vale, pero conversar con otra persona al otro lado de la línea de teléfono, incompatible totalmente. Bien con teléfono o bien con manos libres. Totalmente. Y eso, bueno, se está llegando a la conclusión de estas cosas y los manos libres de los coches empezarán a desaparecer no tardando mucho. Para no utilizar ese elemento tampoco, porque resta atención. Porque además las distracciones son las que nos llevan a la mayor parte de esos accidentes. De hecho, veréis infinidad de coches por ahí por las carreteras que los veis que van por un carril en una autopista y que se empiezan a desviar, y de repente, ¡bum!, vuelven a su carril. Distracción, voy mirando el móvil, voy mandando un mensaje, un WhatsApp, el coche se me va, y cuando me doy cuenta de que se me va, ¿qué hago? Rectifico bruscamente y vuelvo a mi carril. Eso es síntoma de que existe una distracción, los cambios o las rectificaciones constantes de las trayectorias de los coches, porque no voy pendiente de la conducción. ¿Vosotros habláis por teléfono en el coche? Yo sí. ¿Y mandáis mensajes? Manos libres y te doy toda la razón de lo que has dicho, toda la razón. ¿Y mandáis mensajes? No, ¿no? Pues manos libres no más. No, pero digo, ya, pero por ejemplo, no sé, si os mandan imaginad que os mandan un WhatsApp, ¿contestáis? ¿No? Lo que no sé cómo lo han estudiado antes, lo de las manos libres, implantarlo y ahora querer quitarlo. No tener que llegar a implantarlo. Es lo que Claro, lo que pasa que es que, ¿sabes? Hay veces que en el tema de la legislación no quieren ser demasiado restrictivos, entonces te quitan por un lado y te dejan por otro, pero claro, llega un momento en el que cuando lo pones en práctica, pues te das cuenta de que no. ¿Y cuál es la solución para que no se utilice el móvil? Pues mira, la solución, que incluso con toda la tecnología que se está utilizando en los coches, se habla de instalar en los vehículos inhibidores de señal. De forma que cuando tú entras en el vehículo con entras en tu coche con el móvil deje de tener señal. Hagas lo que hagas, da igual, mi móvil está dentro del coche, inmediatamente mi móvil deja de tener señal. Lo único que te pueden permitir es emergencia, nada más, que es lo que pasa ahora si tú le quitas la tarjeta a tu teléfono, la tarjeta SIM de la compañía de teléfono, con el teléfono sí puedes hacer una llamada de emergencia, aunque no tenga esa tarjeta. Ya está. Claro. Sí, como tiene la policía un inhibidor que tú vas a abrir el coche y no puedes Y abrir. ya está, y ya no tienes la tentación de lo cojo, no lo cojo, que me ha llamado, que incluso fijaros hasta qué punto hay veces que ya dependemos tantísimo de ello, que incluso el teléfono del pobre está ahí muerto, que no dice ni pío, se está portando de maravilla, pero a pesar de que no ha sonado, de vez en cuando miramos, a ver si me ha llamado alguien, a ver, ¿quién te va a llamar si no ha sonado? No te ha podido llamar nadie, pero vamos y miramos. Es decir, es una cosa que es que parece que nos llama, ¿no? Entonces, Estamos demasiado pendientes. eso es una cosa que se está empezando a plantear y creo que sería, como no somos capaces y no tenemos la voluntad de decir, venga, el teléfono lo voy a echar al maletero y voy a hacer mi viaje con el teléfono en el maletero. O sea, no vale en el bolso, porque en un momento dado cojo el bolso y lo saco, no, al maletero, no somos capaces. Bueno, pues nos van a forzar y se empieza a plantear esa cuestión del inhibidor para que el móvil no tenga señal en el interior del coche, con lo cual es una cosa, un problema que nos hemos quitado de en medio. Bueno, este ya lo hemos visto. Bueno, aquí vemos en esta diapositiva
cuándo se produce un accidente, ¿vale? O generalmente cuándo es las causas. Tenemos dos cosas, dos factores, exigencias y capacidades del conductor. Las exigencias pueden venir determinadas por muchas causas, muchos motivos. Por ejemplo, ahí, bueno, hemos buscado una foto de una carretera y fijaros, bueno, qué cantidad de carreteras de un lado para otro, glorieta, puente, bueno, un montón de situaciones, ¿vale? Pero esas exigencias también pueden variar en función del estado que tenga la carretera, no solamente de su trazado, sino del estado del pavimento, de la cantidad de señalización que podamos encontrar, de las circunstancias meteorológicas o ambientales, también pueden variar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando las exigencias de la carretera superan las capacidades del conductor, es cuando se produce el accidente. Es decir, por ejemplo, vamos en una autopista y vamos dos coches, ¿vale? Una autopista, buena calzada, un montón de carriles, un conductor que va pendiente de su trabajo de conducir y otro que va con el móvil, va mandando mensajes, ¿de acuerdo? Las exigencias para los dos conductores es la misma, porque circulan por la misma vía, en las mismas condiciones, pero las capacidades de los dos son la misma. No. Uno está más pendiente del teléfono, está más distraído, el otro está más atento. Por lo tanto, si esas exigencias que son igual para los dos superan las capacidades de alguno de los dos conductores, ese será el que tenga más posibilidades de tener el accidente, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tenemos que ser conscientes, en cualquier tipo de ámbito en el que conducimos, que mi capacidad debe estar siempre por encima de las exigencias de la vía o del vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí siempre tendré ese escudo y estaré salvándome siempre. En el momento en el que sea al contrario, en el momento en el que se me exija más de lo que yo puedo dar, tenemos un problema. Pero esto ocurre en todos los ámbitos de la vida. Es decir, en el trabajo, cuando me exigen más de lo que en ese momento ya puedo, ya me estreso, ya el jefe ya además no está contento, es decir, ya empieza a haber problemas. En la conducción el problema es la posibilidad del accidente, porque me exigen más de las capacidades que yo puedo dar. Este no me gusta. A ver, quiero pasar un poquito de estas, porque quiero enseñaros este vídeo. Este vídeo es casero, te lo hemos hecho nosotros, ¿eh? La chica que va con el móvil es una compañera de Funtraffic y el que la atropella es un servidor. Bueno, menos mal que todo esto ya estaba recreado, pero vamos, que al final dijimos, joder, qué bien atropello y qué bien te mueres, ¿sí? Porque vamos, esto es fenomenal. Entonces, este lo hicimos en uno de los últimos cursos que hicimos en Protección Civil, ahí en La Puerta, y dijimos, venga, vamos aquí a ser ahora actores y vamos a grabar una peli. Entonces, hicimos este vídeo y creo, modestia aparte, que no nos salió del todo mal para ser de los primeros que hemos hecho, porque sobre todo el objeto del vídeo es el mensaje, y creo que el mensaje es bastante claro, ¿eh? Entonces, creo que nos salió bastante bien. Y aquí tengo otro que quiero que veáis porque me parece que es
Sí, bueno, vamos a verlo y ahora lo comentamos al final. Pues si me gusta conducir, me encanta conducir. Me gusta conducir porque me da libertad, me dan unas sensaciones de poder ir donde yo quiero. Me encanta la velocidad, me encanta conducir rápido, me gustan las curvas, me gustan las situaciones un poco complicadas. Cuando conduzco rápido siento adrenalina. Soy cañera. Me gusta mucho conducir por carreteritas con curvas estrechas. Prefiero habitualmente coger carreteras rápidas para poder disfrutar un poco de la conducción. El exceso de velocidad sigue bastantes veces. Me va muy bien conducir cuando estoy enfadada, sobre todo. Antes prefería la conducción un poquito más agresiva y por curvas, pero a finales de año seré padre, entonces he tenido que cambiar la manera de conducir. A mí sí que me ha gustado conducir, pero me gusta disfrutar del viaje. Ahora cojo el coche, pero contra menos lo puedo coger, mejor. Es simplemente ir de un sitio a otro. Para mí, conducir hoy día significa una necesidad. Tengo un miedo terrible a las carreteras porque hace 18 años, cuando yo tenía 7, mi padre murió en un accidente de coche. Ahora, hace 20 años, un día en la puerta de mi casa mataron a mi hijo con 16, mientras se despedía de mí. Un 17 de julio del año 2006, donde recibí esa llamada que pasa muchas veces por la tele, que dicen que nadie quiere recibir. Me decían que mi hijo Iván, de 20 años, había tenido un accidente de tráfico con una excavadora. Un conductor que había decidido beber teniendo que conducir, se puso al volante. Poquito a poco, yo iba en moto, poquito a poco voy sacando la cabeza y cuando veo que no viene nadie a mi derecha, que es donde realmente tenía que estar el peligro, el de mi izquierda, el coche de mi izquierda lo tenía a la altura de la pierna. Salía de trabajar, estaba muy cansado por el madrugón que me había pegado. Mi pareja estaba de vacaciones esa semana y cuando le dije que si no le importaba conducir a ella, me dijo que no le importaba. Cogimos el coche y lo último que recuerdo de ese día fue saliendo de la ciudad, ya de Zaragoza, pues darle un beso en la mejilla, recostarme en la ventanilla y lo siguiente que recuerdo, yo creo que es la frase que fue: olvidaros de los que están muertos y salvar al que está vivo. Y fue cuando noté que me sacaban del coche. Y lo siguiente que recuerdo son 6 días después, despertar de un coma y saber que alguien que ha ido muy rápido en la carretera se te ha llevado por delante y a la que iba a ser mi mujer, porque si todo hubiera sido como tenía que ser, pues a día de hoy estaría casado con ella. 2 motos que pasaban a una velocidad excesiva haciendo una carrera ilegal, lo arrollaron y prácticamente falleció en el acto. Recuerdo que, bueno, las típicas peleas, ¿no?, de matrimonio. Era el santo de mi madre, mi padre no se había acordado y mi padre era un gran conductor, ¿no? El problema es que no volvió. Iván era un chico de 20 años lleno de vida, bajaba en moto y cuando llegó al cruce de Cambrians, esta excavadora, como no estaba donde tendría que estar, cuando pasó por delante le dio con la pala en el costado y lo cortó por la mitad. Recuerdo muy bien la última vez que lo vi, ¿no?, que fue como se cerró la puerta y no lo vi más, no supe más de él. Al cabo de unas semanas nos enviaron una carta del Banco de Ojos dándonos las gracias porque la operación había ido bien. Yo a partir de aquel momento siempre pienso que alguien habrá recuperado la vista gracias a aquellos ojos brillantes y preciosos de Rubén. Yo tuve 2 veces a punto de pensar, bueno, que pensé realmente de quitarme la vida, porque ¿para qué? Me había quedado sin nada. Eso es lo peor de todo, aceptar que porque sí te quiten tu vida. Tú piensas que ese señor, el día que mató a Iván, a mí y a mi familia, nos puso cadena perpetua, para siempre. Hay un antes y un después
Recuerdo que la velocidad, la tracción de un motor es muy atractiva, pero por favor, que el atractivo no se convierta en drama. Que la gente creo que realmente no es consciente del arma que llevamos entre las manos, yo el primero, ¿eh? Nada, me he sentido estúpida desde el minuto 1 en que has empezado a hablar. Has demostrado una lección de vida. Y más ahora cuando he escuchado una historia así, cuando yo ahora mismo voy a ser padre, pues es duro. Bueno, ya sabes, no corras, ¿eh? Y si bebes, no conduzcas. No, eso seguro, eso siempre, eso sí que es verdad. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Remueve conciencias? Sí. Muchas, ¿verdad? Lo malo de estas campañas así que luego la gente parece que se olvida, o sea, no le dan... Mira, Bueno, ha habido muchas en la televisión, y muchas. Yo ya estoy llegando a la conclusión de que no es lo mismo ver estas cosas en la tele a verlas como las estamos viendo aquí. Es decir, yo siento mucho, por eso, que esta sala no esté llena de gente, porque estos mensajes que los ves en la tele, y es una de las cosas que ocurre con los accidentes, es decir, parece como que el accidente le ocurre a mi vecino de al lado, pero a mí no me va a ocurrir nunca, porque lo estoy viendo tan lejano, o sea, lo estoy viendo en la tele, pero a mí me da lástima eso, que esto no esté lleno de gente, porque este mensaje, que se ve, es un vídeo, pero como que se ve mucho más directo, y además, pues eso, ahora lo comentamos, y yo lo he visto, no sé si deciros, a lo mejor lo he podido ver este vídeo 150 veces o incluso más, y os prometo que cada vez que lo veo me entran ganas de llorar, o sea, me emociono, porque es que es un cúmulo de sentimientos, de frustración, es decir, de estar viviendo una situación que dices, a ver, es que yo no he podido hacer nada para evitar todo esto, ¿no? Y entonces es un problema muy, muy serio. Y además se ve, pues eso, en todos los ejemplos y en todas las circunstancias que van explicando, cómo se mezclan pues todas las situaciones y todas las cosas que provocan los accidentes, es decir, nos hablan de velocidad, nos hablan de un vehículo que es la excavadora que está puesto en un mal sitio, en fin, de diferentes situaciones y de lo mal que lo están pasando, es decir, que no solamente es la persona que sufre el accidente o que fallece, sino es el entorno, que el entorno sufre muchísimo. Y muchas veces yo pienso que aunque no pensemos en nosotros mismos, a la hora de decir, bueno, voy a ser un poco prudente, voy a respetar un poco las normas, y no sea por pensar en mí, sino simplemente por pensar en mi entorno, decir, a ver, ¿qué va a ser de mi hijo si yo falto? O de mi pareja, o de mi amigo, de mi amiga, o de mi, yo qué sé, de cualquier persona que tenga así muy cercana, ¿qué será de él? Es decir, ¿qué sufrimiento le voy a aportar a esa persona por mi mala conducta o mal comportamiento? Entonces, solamente por eso deberíamos cambiar un poco. Y este vídeo a mí me parece que es, yo creo que es de lo mejor que se puede, en este sentido, claro. A ver, y luego tenemos aquí otro, vale, que es lo que va a hacer ahora Marcos, nos va a explicar Marcos, es un poco la introducción, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí en un simulacro de accidente de moto contra coche. Está organizado por Asociación Día en la Escuela Nacional de Protección Civil. Bien, si usted se encuentra en un accidente en carretera, lo primero que tiene que hacer es recordar sencillamente las siglas PAS, P-A-S, proteger, avisar y socorrer, en ese orden.
Recuerde, por favor, ponerse el chaleco cuando usted vaya a salir del vehículo. Es muy importante que usted sea visible para los demás conductores. Coloque también, por favor, el triángulo de señalización de peligro, porque avisará al resto de conductores de la proximidad de un accidente de circulación. Una vez que se haya protegido la zona, avise usted, por favor, a emergencias y luego ya podrá proceder a socorrer a las víctimas que hubiera del posible accidente. Es muy necesario que todo el mundo en autoescuelas o en escuelas de formación vial aprendamos a hacer conducta PAS y primeros auxilios. En esto las asociaciones de víctimas sí que están haciendo bastante hincapié, incluidos nosotros, porque esta información puede salvar vidas. Tus manos simplemente pueden salvar vidas. Bueno, esto es algo que todos deberíamos conocer, es decir, cuáles son los pasos en el caso de que seamos testigos de un accidente, que ahora mi compañero Marcos os va a hablar de ello, de la técnica PAS, de primeros auxilios y demás, pero en principio esos 3 pasos que son fundamentales, es decir, proteger, una vez que estamos protegidos, avisar a las emergencias, policía, Guardia Civil, asistencia sanitaria y luego por último ayudar a socorrer a las personas que están involucradas en ese accidente. Y una última cosa, con respecto a esta técnica PAS, el primer punto y relacionado con el tráfico, muy importante. Cuando se habla de proteger, ¿vale?, tenemos que buscar esa protección en 2 ámbitos. Lógicamente tenemos que proteger la zona donde se ha producido ese accidente, generalmente con los triángulos de señalización de peligro, pero es muy importante protegernos a nosotros mismos, es decir, antes de abandonar el vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que casi siempre pues, se habla de inmovilizar el coche en el lugar adecuado, utilizar el chaleco antes de salir del coche, porque se dan muchos casos en los que esos accidentes provocan otros accidentes por gente que se baja del coche con los nervios de que voy a ayudar a ver qué ha pasado, baja del coche sin mirar, viene otro y se lo lleva por delante, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, simplemente ya, y con esto ya termino, que ya os he cansado bastante, hay una cosa que es para mí fundamental. Cuando vamos a abrir la puerta del coche, siempre miramos el espejo por si hay alguien, siempre. Casi siempre. Casi siempre. Alguna vez se queda... Vale, pues fíjate, vamos a evitar ese casi. Vamos a evitar ese casi. Vale, pues fijaros qué forma tan simple y tan sencilla de evitar el bajar sin mirar, que hay veces es verdad que a lo mejor si vamos con prisas y tal, sin darnos cuenta, boom, abrimos y a lo mejor luego miramos. Pero bueno, ya hemos abierto cuando nos hemos dado cuenta que no hemos mirado. ¿Con qué mano abrís la puerta del coche? Siempre con la izquierda. Siempre con la izquierda. ¿Y sois zurdos? No. Vale, ¿y por qué no la abrís con la derecha? Ahí está, ahí está. Muy bien, cuesta más, y entonces como cuesta más, no lo hago, pero tú fíjate que cosa que vamos a hacer las cosas raras, difíciles, ¿vale? En vez de ir a la comodidad y tal, no, ahora vamos a ser los más raros del mundo. Voy a abrir con la mano derecha, ¿vale? Tengo mi espalda, si estoy bien colocado en el asiento, mi espalda completamente apoyada en el respaldo. No llego a la maneta, ¿vale? A no ser que tenga los gachetobrazos, no llego a la maneta. Entonces, ¿esto qué es lo que me obliga al no llegar a la maneta? Que me tengo que girar. Y en cuanto giro mi cuerpo para llegar a la maneta, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo ahí a la izquierda, al lado en la puerta, por fuera? El retrovisor, ya está. Sin querer. Voy a abrir, boom, espejo. Voy a abrir, espejo. Solucionado. No lo he pensado, es decir, no pienso, voy a mirar y abro. No hace falta. ¿Por qué? Porque según me giro, lo primero que me encuentro, espejo, ya estoy viendo. Y puedo ir muy despistado, puedo ir muy como queramos, es decir, con prisa, tal, no importa, porque el gesto provoca que mire, aunque no quiera, aunque no lo piense. No te veo muy convencida. No lo había pensado nunca así. Pues probarlo,
O sea, ya no es solamente que os creáis lo que os estoy contando. Pues no te creas solo lo que te estoy contando, compruébalo. Compruébalo. Pues dice, no, voy a comprobarlo a ver si es verdad que lo que dices es así. Compruébalo. Porque si lo compruebas, o sea, ya no es solo que me creas lo que te digo. Si tú lo compruebas, eso a mí me va a facilitar el hecho de que lo hagas. O sea, yo no quiero convencerte, quiero contártelo. Y quiero que tú lo pruebes. Y que te convenzas, pero no que yo te convenza a ti, que te convenzas por ti misma. Porque eso realmente es lo que te va a crear el hábito. El que te convenzas por ti misma. Si te convenzo yo, vas a salir convencida hasta la puerta, y de la puerta para afuera probablemente se te olvida, ¿vale? Pero si ahora sales y dices, bueno, pues por curiosidad voy a comprobar a ver si es verdad, que me giro y tengo ahí el espejo, y me giro y tengo el espejo. El convencerte por ti misma probablemente te cree el hábito de decir, pues mira, pues es verdad, pues a partir de ahora voy a hacerlo así, aunque vaya con alguien que me diga, jo, hija, qué rara abres la puerta con la mano al revés. Es igual, es un punto de seguridad. Si es un punto de seguridad, hombre, pues deberíamos de hacer todo, o sea, lo deberíamos de hacer todos así. Compruébalo. Verás cómo vas a pensar, jo, este hombre, lo que me ha contado, va a ser que va a tener razón. ¿Vale? Ya me lo dirás. ¿Vale? Bueno, pues... Eso lo tienes que hacer siempre con el cinturón desenganchado, si no, no podéis hacerlo. Bueno, no importa, porque como ya estás parado, ya se supone que, vamos a suponer que ya has estacionado el vehículo, lo tienes inmovilizado, el motor lo has parado. Por otro lado, con esta puedes abrirla sin tener que quitarte el cinturón. Claro, pero ahí ya, por ejemplo, dice, bueno, es que ya el coche está inmovilizado, está parado, es decir, me puedo quitar el cinturón tranquilamente porque no estoy en movimiento, con lo cual giras y abres. Pensaba que iba a decir por la mano, por la mano, al hacer este gesto con la mano, si te viene te puede llevar la mano, de esta forma no te la puede llevar. No, tampoco. Quería decirte, pensaba que iba a ir por ahí. Pensaba que iba a ser por ahí. Pues, abrir la mano y sí, llevar la mano con la pues te lo digo por el hecho de mirar antes de abrir. Sí, yo lo estoy pensando y sí, claro. Hombre, pues sí, es Eso, verdad. este gesto mismo ya te, Claro, es que te lleva a la vista. Porque ya con la, así, claro, con la izquierda no, porque lo tienes muy a mano, claro. Claro. Ya has abierto o sea, a la vez que la abres miras, pero no te ves, es así, primero. O sea, haces así, miras y luego abres. Y luego abres. Y el giro del propio cuerpo te obliga a mirar el espejo. Girar, mirar, abrir. Y de la otra manera es abrir a la vez. A la vez que estás mirando, porque el propio cuerpo te lleva. Nada, comprobarlo, veréis cómo es así. Bueno, pues os dejo con mi compañero Marcos, os agradezco mucho que hayáis estado todo este rato aquí con nosotros acompañándonos y espero que algo de lo que hayamos hablado pues nos sirva para un futuro.